En esta pequeña presentación hablaremos sobre la radiografía abdominal. Es un tema bastante extenso y complejo debido a la naturaleza anatómica de la cavidad abdominal, pero hablaremos sobre generalidades en cuanto a densidades básicas radiográficas, una técnica adecuada, identificación de una técnica adecuada al momento de evaluar la radiografía, las diferentes proyecciones que podemos obtener. También hablaremos sobre la evaluación de una radiografía normal en cuanto a anatomía. Hablaremos sobre ciertas patologías, las patologías más frecuentes que podemos identificar en una radiografía abdominal, signos radiológicos, calcificaciones, cuerpos extraños y terminaremos hablando un poco sobre la radiografía contrastada de abdomen. Sin embargo, ya eso se considera un estudio especial. Entonces nos estaremos enfocando en la radiografía simple de abdomen. El estudio imagenológico del abdomen cuenta con diferentes modalidades como el ultrasonido, la radiografía, la tomografía o la resonancia magnética, entre otros, y estos no se sustituyen, sino que se complementan. Eh, lo que van a presentar es diferente sensibilidad o especificidad para los tejidos, los órganos o la patología que el médico tratante sospeche. Recordemos que los métodos por imagen radiológicos o radiográficos son para confirmar o descartar sospechas clínicas. Es por eso que el médico en servicio social tiene que realizar un buen examen físico, tener una muy buena historia clínica y así tener una sospecha clínica certera sobre la patología del paciente. Esta diapositiva nos muestra también a muy grosso modo algunas de las estructuras visibles en la radiografía simple de abdomen y de acuerdo a su localización anatómica, la cual el médico en servicio social debe estudiar muy detalladamente y así poder identificar cuál de estas estructuras podría estar siendo afectada de acuerdo a la patología del paciente. Esta imagen lo que intenta demostrar son las densidades básicas que podemos tener en una radiografía simple de abdomen. Recordemos que la radiografía funciona a través de rayos X, los cuales van a penetrar los tejidos y de acuerdo a su densidad, así va a ser el paso de los rayos X. Es por eso que a nivel de la cavidad abdominal tenemos un gran rango de densidades de los tejidos y por eso vamos a tener un gran rango de densidades en cuanto a color gris. Eso se llama una escala de gris y es una escala de gris bastante amplia, pero a manera de simplificarlo lo podemos dividir en 5 densidades básicas, que estos son el aire, que en este caso es el número 1, y este demuestra un color negro o un gris bastante oscuro. La grasa es un gris oscuro, en este caso es el número 2. El agua, como podemos ver en el número 3, es un gris claro, más claro que la grasa, y eso es porque es más densa que la grasa. El calcio lo vemos en el número 4 con un color blanco claro. Incluso en esta placa podemos ver que las diferentes densidades óseas nos van a dar diferentes tonos de blanco. Como podemos ver, las costillas es un blanco diferente al de los alerones ilíacos o de las cabezas femorales. Y eso es porque la densidad varía en estas estructuras óseas. En el caso del metal, que es lo más denso que podemos tener en una placa, lo vemos interpretado por el número 5, que es la D, que nos demuestra al mismo tiempo que este es el lado derecho de la placa y esto lo observamos como un blanco brillante.
Aquí podemos ver una radiografía de abdomen simple tomada con una adecuada técnica, y para esto tenemos que tener en cuenta varios parámetros. Los principales son una adecuada colimación. La colimación se refiere a que los límites de la placa, los cuales ya están estipulados, abarcan todo el campo de la cavidad abdominal y pélvica, eh, siendo el límite superior los semidiafragmas o bases pulmonares, el límite inferior la sínfisis del pubis, y pues el límite lateral eh, se considera adecuado siempre y cuando se logre demostrar las estructuras óseas y las grasas que se encuentran adyacentes a las paredes abdominales. Eh, También tenemos en cuenta que la placa se encuentre centrada, y esto se hace trazando mentalmente una línea vertical a lo largo de la columna vertebral lumbar hacia la sínfisis del pubis, y ambos lados de la placa deben ser relativamente simétricos, desde el centro hacia el borde de la pared abdominal lateral. También tenemos que tener en cuenta que la placa esté bien penetrada. Esto quiere decir que la cantidad de rayos X que lograron penetrar sea adecuada o suficiente como para poder ver los tejidos blandos. En este caso utilizamos de referencia los planos musculares o el psoas. También queremos ver que la escala de grises nos permita ver adecuadamente las estructuras que contienen gas y también las estructuras óseas, como por ejemplo las vértebras, los cuerpos vertebrales. Si tuviéramos una placa que estuviera sobreexpuesta, tendríamos que la escala de gris estaría reducida y solo miraríamos eh, grises demasiado oscuros. O si tuviéramos una placa que está infraexpuesta o con una subexposición, tendríamos una placa demasiado blanca que nos permitiría ver los tejidos blandos intraabdominales. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la placa está bien tomada antes de poder realizar una evaluación de la misma, ya que si no es óptima para su lectura, nos va a dar o nos podría esconder ciertos hallazgos útiles para el diagnóstico del paciente. En las proyecciones básicas que podemos realizar en abdomen tenemos la proyección AP o anteroposterior, donde el rayo central entra en la pared abdominal anterior y sale en la pared abdominal posterior. Esta se puede realizar con el paciente en decúbito supino o boca arriba, o con el paciente de pie, sea con el paciente en bipedestación o en posición erecta. Si el paciente no se puede mantener en pie, puede ser en una silla de ruedas o simplemente el paciente sentado en el borde de la cama de rayos X. También se puede realizar la proyección de cúbito lateral, sea derecha o izquierda. Hay proyecciones opcionales, como por ejemplo la proyección oblicua derecha o izquierda, anterior o posterior. La proyección de cúbito prono, que es boca abajo, también es útil para poder desplazar las asas intestinales. Esta más que todo cuando se realiza un estudio con medio de contraste, o también en ciertos estudios especiales, como por ejemplo el enema de Vario. Debemos siempre tener en cuenta que la proyección que vamos a realizar va a ser o debe ser la óptima de acuerdo a la patología que estemos sospechando en el paciente. Al momento de evaluar una radiografía simple de abdomen, es importante que el médico en servicio social conozca la anatomía normal de todas las estructuras intraabdominales y pélvicas. Como todo en la medicina, debemos de conocer primero lo normal para poder identificar lo anormal, sea variante o sea patológico. No existe un
orden determinado de cómo debe leerse una radiografía abdominal. Esta puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Lo importante es que sea de una forma sistematizada siempre. Tenemos que leerla de forma de que no se nos vaya a escapar ningún hallazgo, sea normal o patológico, y de forma de que podamos identificar la mayor cantidad de estructuras posibles. Obviamente, lo más denso es lo que más llama la atención o lo que más va a ser visible en una radiografía de abdomen, en este caso las estructuras óseas, por lo que generalmente se comienza a leer con las estructuras óseas. También otra cosa que podemos hacer es identificar por región anatómica las estructuras. A pesar de que no logremos delimitarlas adecuadamente, sabemos dónde se encuentra el hígado, dónde debería encontrarse el vaso, ambos riñones, la vejiga urinaria, útero, etc. En el caso de las estructuras óseas, la radiología o radiografía abdominal nos demuestra de los últimos arcos costales, que son posteriores. Generalmente nos muestra el 11º y 12º arco costal. También nos demuestra la columna vertebral lumbar, que tiene 5 cuerpos vertebrales. Es importante aprovechar la radiografía abdominal para identificar las variantes anatómicas que podemos encontrar aquí, como vértebras transicionales o falta de fusión de elementos posteriores de los cuerpos vertebrales, ya que estos podrían ser sintomáticos y el paciente suele presentar dolor lumbar bilateral o abdominal de algún tipo. Sin embargo, tienen que recordar que la radiografía de abdomen no es óptima para las estructuras óseas, por lo que si determinamos o encontramos alguna anomalía de las mismas, tenemos que pedir una radiografía específica para el área anatómica ósea que deseemos evaluar. El segundo aspecto importante para evaluar en una radiografía abdominal son las estructuras de tejidos blandos a intermedios, como por ejemplo los planos musculares. Generalmente los músculos psoas son visibles en una proyección anteroposterior. Lo podemos ver paralelos a la columna lumbar. Anatómicamente tenemos que conocer dónde se originan, dónde se insertan, para poder determinar patologías de los mismos, y si no se logran ver, pues por lo menos saber que están rodeados de grasa. Esta grasa puede estar infiltrada, puede haber líquido libre en el caso de ascitis, o podríamos tener abundante cantidad de gas que no nos permite delimitar ambos psoas. También la grasa es importante que podamos identificarla. Como ya habíamos hablado, la grasa tiene un color o un tono gris oscuro, y la grasa rodea la mayoría de los órganos intraabdominales, ya sea grasa de los órganos en sí o grasa peritoneal o epiplón, y esta grasa se mete entre órganos y produce una interfase de los mismos. Esta grasa debe de estar siempre respetada. Si no logramos ver la grasa, tenemos que pensar que podría haber un proceso inflamatorio que las esté infiltrando, o grasa, o buscar la razón por la cual se ha perdido la interfase de la grasa entre los órganos o la grasa intraabdominal, sea epiplón. También tenemos que identificar el gas dentro del tracto o del tubo digestivo. Es normal tener gas dentro del tracto digestivo, principalmente a nivel del colon, también en intestino delgado y cámara gástrica. Lo importante es lograr identificar cuando la cantidad de gas es anormal, es decir, hay demasiado gas, hay distensión de las asas intestinales, y esto nos podría indicar patología, sea algo funcional o sea mecánico, obstructivo de algún tipo, masas intrínsecas, extrínsecas o cualquier causa de obstrucción. Lo tenemos que determinar
viendo la cantidad de gas que hay dentro del tracto gastrointestinal. La imagen demuestra la presencia de gas a nivel de todo el marco colónico, principalmente en el lado izquierdo y ampolla rectal. Es importante que identifiquen este patrón como un patrón de gas completamente normal, porque podemos descartar un proceso obstructivo. También podemos ver en el lado derecho a nivel del colon ascendente, en su porción proximal, en este caso el número 10, podemos ver un aspecto moteado o un material de densidad intermedia descrito como miga de pan, y esto simplemente corresponde a material fecal, ¿verdad? Es completamente normal. Si lo miran a nivel del colon ascendente, colon transverso o incluso ampolla rectal, corresponde a material fecal. En el número 12 podemos ver el ángulo hepático que se encuentra por debajo del borde del hígado. En los casos cuando tenemos una hepatomegalia, podemos ver que el ángulo hepático se encuentra descendido. También vemos en el número 5 gas a nivel del colon transverso. Este podría ser un poco redundante, incluso puede llegar a descender a la cavidad pélvica como variante anatómica. También es importante identificar gas a este nivel para saber si es normal o no. A nivel del ángulo esplénico, que se encuentra adyacente al vaso, podemos ver mayor cantidad de gas. Y también vemos gas a nivel del colon sigmoides y ampolla rectal. Ahora vamos a hablar sobre la dilatación intestinal. Y es importante comenzar diciendo que es normal ver gas dentro del intestino delgado y el intestino grueso, pero la cantidad de gas o el grado de dilatación de las asas intestinales nos van a decir o no si es un proceso obstructivo. Eh, Obviamente esto tiene que ir correlacionado con la historia clínica y el examen físico. Si nosotros tenemos asas intestinales dilatadas por gas, pero el paciente refiere una historia a una adecuada deposición y canalización de gas, entonces podemos descartar un proceso obstructivo. Al contrario, si el paciente refiere un proceso obstructivo, es decir, el paciente no está canalizando gas, el paciente se encuentra distendido, pero nosotros vemos que radiográficamente hay gas a nivel de todo el marco colónico o hay presencia de gas distal, podemos decir que es muy poco probable que haya un proceso obstructivo y hay que buscar otras causas de esta sintomatología. En síntesis, podemos decir que la dilatación anormal del intestino sucede cuando el intestino se encuentra obstruido. Eh, Generalmente la obstrucción puede ser mecánica o puede ser funcional. Funcional, también conocida como ilio paralítico. Es importante que diferenciemos el ilio paralítico o funcional de la obstrucción mecánica. La forma como lo vemos radiográficamente es que la obstrucción mecánica nos va a producir una dilatación severa de asas intestinales en el aspecto o en la porción proximal a la obstrucción, mientras que la obstrucción por ilio funcional o paralítica nos va a producir una dilatación generalizada, difusa de todo el trayecto gastrointestinal, y esto es debido a una hipomotilidad de las asas intestinales. La causa más común de las obstrucciones mecánicas son las bridas o adherencias intestinales postquirúrgicas que pueden aparecer desde las 4 semanas postoperatorio hasta años después. Y la segunda causa son las hernias, que como contenido herniario tenemos asas intestinales que protruyen a través del defecto herniario y se encarceran. La tercera causa de obstrucción mecánica son obstrucciones colónicas, principalmente por causas tumorales o procesos neoplásicos u ocupativos de otra naturaleza.
En la radiografía simple de abdomen también podemos observar signos característicos de diferentes patologías, principalmente de origen obstructivo, sea mecánico o funcional. Dentro de los signos principales que podemos observar tenemos el signo del grano del café. Este lo observamos en el vólvulo intestinal. Recordemos que también el vólvulo puede provocarse a nivel gástrico y a nivel intestinal, principalmente a nivel del ciego y del sigmoide. Recordemos que el vólvulo es una torsión del intestino alrededor de su mesenterio. Esto obviamente va a provocar un estrechamiento de la luz a nivel del punto de rotación y esto eventualmente puede comprometer el riego sanguíneo y llevarnos a una necrosis y perforación. También es importante mencionar que algo característico del signo del grano del café es que va a haber ausencia de gas distal al punto de obstrucción. Entonces, cuando miremos una dilatación excesiva de un asa intestinal con una configuración en signo de grano de café, con ausencia de gas distal, lo primero que tenemos que pensar es en un vólvulo ya sea cecal o sigmoideo. El cecal generalmente abarca el cuadrante inferior derecho y puede también abarcar parte del epigastrio. Y cuando es a nivel del sigmoides, pues es más que todo del lado izquierdo del abdomen. Otro signo importante es el signo de la escalera, que es provocado por un nivel hidroaéreo. Al momento de tener una dilatación excesiva de asas intestinales secundario a proceso obstructivo, con presencia de líquido y aire en el interior de los mismos, y esta la vamos a observar en una radiografía de abdomen con el paciente de pie. Es importante que cuando sospechemos una obstrucción intestinal le solicitemos al paciente una radiografía de abdomen simple eh, en posición de pie y en decúbito supino y comparar ambas para determinar si hay el nivel hidroaéreo a nivel de las asas intestinales o no. Este es un signo bastante inespecífico, incluso podría ser normal en ciertos pacientes observar nivel hidroaéreo a nivel de segmentos de asas intestinales. Lo importante es que si vemos nosotros niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal, entonces eso nos puede hacer sospechar un proceso obstructivo siempre y cuando la clínica vaya con este diagnóstico. El asa centinela es una dilatación segmentaria de un asa intestinal secundario a un proceso inflamatorio, ya sea pancreatitis, colecistitis, apendicitis, pielonefritis o cualquier proceso que nos provoque inflamación de la pared intestinal, lo que conlleva a un hipoperistaltismo y edema del mismo. Este también es un signo poco específico, por lo cual es importante correlacionarlo con la historia clínica y el examen físico. El signo del menisco lo vamos a observar en la invaginación intestinal, la cual recordemos que es cuando un segmento del intestino es traccionado hacia el interior del mismo o hacia un asa vecina. Esta es una patología que afecta principalmente a niños, pero también puede afectar a los adultos. Básicamente consiste en la presencia de gas dentro del borde del asa intestinal, la cual contiene asa intestinal en su interior, como vamos a poder ver en las imágenes siguientes. Es importante mencionar que cuando tengan una sospecha de invaginación intestinal en niños, el método de estudio más sensible y específico para esta patología es el ultrasonido, ya que nos permite observar el intestino delgado con presencia de asa intestinal en su interior. La presencia de gas libre dentro de la cavidad abdominal nos hace pensar en perforación o ruptura de tracto gastrointestinal.
siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes de un procedimiento quirúrgico reciente, en cuyo caso correspondería a gas residual. En la radiografía simple de abdomen, el gas dentro de la cavidad abdominal, llamado también neumoperitoneo, se observa cuando el paciente se encuentra en bipedestación a nivel subdiafragmático, como lo vemos como burbujas de aire por debajo de ambos hemidiafragmas o un hemidiafragma. Y cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, pues lo vemos como gas a nivel de la pared abdominal anterior, por debajo de la pared abdominal anterior. Es importante poder diferenciar la presencia de gas extraluminal del intraluminal y para no confundir el gas libre, ya que los diagnósticos diferenciales del uno y el otro son completamente diferentes. Asimismo, el tratamiento y la severidad varía de acuerdo a si el gas se encuentra dentro del asa intestinal o por afuera del asa intestinal. Cuando tengamos la sospecha clínica de un proceso inflamatorio como apendicitis, colecistitis, diverticulitis o cualquier proceso que nos pueda llevar a una perforación gastrointestinal, es importante que en la radiografía abdominal simple busquemos signos de neumoperitoneo, ya que esto nos diría o nos cambiaría el manejo y el pronóstico del paciente si llegamos a sospechar que hay una perforación del tracto gastrointestinal. También es importante que conozcamos que cuando un paciente llega al punto de perforación del tracto gastrointestinal y deseamos nosotros evaluar la presencia de líquido libre o gas, en este caso la tomografía presenta bastante sensibilidad y especificidad para estos dos hallazgos. Asimismo, el ultrasonido es muy sensible para detectar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominopélvica. En esta imagen podemos ver un ejemplo del signo del grano de café, producida por un vólvulo a nivel del colon sigmoide, y como podemos ver hay una dilatación excesiva de un segmento del colon, la cual se encuentra rotada o doblada sobre sí misma, lo cual es característico de esta patología. Y algo interesante es que podemos ver edema o engrosamiento de la pared de este segmento, el cual se observa más radiopaco o más blanco. Como ya lo habíamos mencionado, algo característico de estos signos obstructivos es que hay dilatación también marcada de la porción proximal al área del volvulus. La presencia de gas libre dentro de la cavidad abdominal nos hace pensar en perforación o ruptura de tracto gastrointestinal, siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes de un procedimiento quirúrgico reciente, en cuyo caso correspondería a gas residual. En la radiografía simple de abdomen, el gas dentro de la cavidad abdominal, llamado también neumoperitoneo, se observa cuando el paciente se encuentra en bipedestación a nivel subdiafragmático, como lo vemos como burbujas de aire por debajo de ambos hemidiafragmas o un hemidiafragma. Y cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, pues lo vemos como gas a nivel de la pared abdominal anterior, por debajo de la pared abdominal anterior. Es importante poder diferenciar la presencia de gas extraluminal del intraluminal y para no confundir el gas libre, ya que los diagnósticos diferenciales del uno y el otro son completamente diferentes.
Asimismo, el tratamiento y la severidad varía de acuerdo a si el gas se encuentra dentro del asa intestinal o por afuera del asa intestinal. Cuando tengamos la sospecha clínica de un proceso inflamatorio como apendicitis, colecistitis, diverticulitis o cualquier proceso que nos pueda llevar a una perforación gastrointestinal, es importante que en la radiografía abdominal simple busquemos signos de neumoperitoneo, ya que esto nos diría o nos cambiaría el manejo y el pronóstico del paciente si llegamos a sospechar que hay una perforación del tracto gastrointestinal. También es importante que conozcamos que cuando un paciente llega al punto de perforación del tracto gastrointestinal y deseamos nosotros evaluar la presencia de líquido libre o gas, en este caso la tomografía presenta bastante sensibilidad y especificidad para estos dos hallazgos. Asimismo, el ultrasonido es muy sensible para detectar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominopélvica. En estas imágenes podemos observar ejemplos de niveles hidroaéreos, donde el paciente se encuentra en bipedestación y por la gravedad el líquido desciende y forma nivel. También observamos dilatación de las válvulas conniventes del intestino delgado. Como habíamos dicho, este es un signo que podemos observar en los procesos obstructivos, sin embargo no es específico. Como pueden observar en la imagen de la izquierda, hay escasa cantidad de gas distal al intestino delgado y esto nos sugiere un proceso obstructivo. En estas imágenes podemos observar ejemplos de asa centinela, la cual ya dijimos que son dilataciones focales o segmentarias de intestino delgado o intestino grueso, y esto es secundario a hipoperistaltismo por procesos inflamatorios adyacentes al asa intestinal. En estas imágenes podemos observar los hallazgos característicos del hilio paralítico o hilio funcional, donde vemos dilatación generalizada de las asas intestinales. Sin embargo, en la del lado izquierdo, que es la proyección en bipedestación o de pie, vemos que debido a la gravedad el líquido desciende formando el característico nivel hidroaéreo, y en la proyección del lado derecho, que es en decúbito supino o acostado, vemos que hay una distensión generalizada o distribución generalizada del gas a través de las asas intestinales dilatadas, asociado a leve edema o prominencia de las válvulas conniventes. También puede ser prominencia de las austras a nivel del colon. En estas imágenes también podemos ver las características de los procesos obstructivos, la dilatación de las asas intestinales, la presencia de niveles hidroaéreos, el edema de la pared de los segmentos dilatados y algo muy característico que es la ausencia de gas distal al proceso obstructivo.
Otro signo que podemos observar en la radiografía simple de abdomen es el borramiento de los psoas. Como ya habíamos dicho, los planos musculares, o en este caso los psoas, tienen una densidad mayor a la del líquido y la grasa, por lo cual se observan más radiopacos. Sin embargo, cuando tenemos una distribución difusa de líquido o borramiento por infiltración de la grasa circundante o grasa peritoneal, esto nos puede dar un aparente borramiento de los psoas y esto nos puede decir que hay un proceso patológico. También es un signo inespecífico, por lo que debe correlacionarse con la clínica del paciente y el examen físico. En estas dos radiografías podemos observar la presencia de material fecal a nivel del marco colónico. En la del lado derecho podemos ver cómo el material fecal ocupa la mayor parte del colon ascendente, colon descendente y ampolla rectal, y esto se conoce como impactación fecal o coprostasis. En el lado izquierdo vemos unas imágenes redondeadas, homogéneas, isodensas, ligeramente hiperdensas a nivel del colon descendente, las cuales son compatibles con fecalomas. Los fecalomas son prácticamente masas provocadas por compactación de material fecal, y estas pueden llegar a producir o asociarse con procesos obstructivos. En esta radiografía podemos observar la característica imagen de invaginación intestinal con presencia de lo que se ha descrito como asa dentro de asa, secundario al proceso de invaginación, como ya se describió anteriormente. Esto se puede asociar a un proceso obstructivo, como ya habíamos dicho. Si persiste la sospecha o es dudosa la imagen de rayos X, pues se puede realizar una tomografía en caso de adulto, ya que es más sensible, o un ultrasonido en el caso de pacientes pediátricos. Las calcificaciones son visibles en la radiografía simple de abdomen, siempre y cuando estas calcificaciones sean de una densidad alta, ya que hay calcificaciones de baja densidad, como los cálculos de colesterol a nivel de la vesícula, los cuales no se logran visualizar por rayos X, y en cuyo caso pues es más sensible el ultrasonido. También tenemos calcificaciones a nivel de ambos riñones, calcificaciones vesicales, calcificaciones de trayectos ureterales, calcificaciones a nivel del útero, de las arterias arcuatas, o también tenemos patologías como masas que tienden a calcificar, y estas calcificaciones son usualmente vistas en proyección al agujero pélvico o a nivel de la cavidad abdominal. Debe tenerse en cuenta que para una adecuada localización de calcificaciones es importante realizar una proyección lateral complementaria a la proyección AP de abdomen. Siempre que miremos calcificaciones anormales en una radiografía de abdomen, tenemos que tener en cuenta la historia clínica para poder determinar a qué órgano o de qué órgano se pueden originar estas calcificaciones, ya que muchas veces pueden ser o nos indican una patología crónica. Recordemos que no todas las calcificaciones son visibles en radiografía, por lo que debemos siempre tener en cuenta que en ciertas ocasiones sería más o de mayor utilidad realizar un ultrasonido o una tomografía abdominal si se sospecha o se desea descartar cálculos. En esta radiografía podemos observar múltiples pequeñas calcificaciones a nivel del mesogastrio y epigastrio, las cuales corresponden a calcificaciones pancreáticas. Este hallazgo es más frecuente en pacientes con historia de pancreatitis
crónica, por lo que es importante tener una buena historia clínica y correlacionarlo. En estas dos imágenes podemos ver gas libre en la cavidad peritoneal, en este caso subdiafragmático. Como ya habíamos mencionado, este puede ser secundario a perforación de víscera hueca o postoperatorio. Esto se correlaciona con la historia clínica del paciente. Recordemos que el hallazgo de neumoperitoneo es más evidente cuando se toman proyecciones con el paciente en bipedestación. La radiografía abdominal simple también nos permite identificar la presencia de cuerpos extraños radiopacos, como por ejemplo catéteres, drenajes, sondas, grapas quirúrgicas o cualquier otro tipo de material siempre y cuando sea radiopaco. Hay que tener presente que hay cuerpos extraños de baja densidad, como por ejemplo la madera o el plástico, que no son visibles en la radiografía. Y si se sospecha la presencia de uno de estos cuerpos extraños, lo mejor es realizar una tomografía computarizada, ya que es más sensible para la detección de este tipo de materiales. Otras técnicas radiológicas con las que contamos al momento de evaluar el abdomen son las radiografías contrastadas. Estas se consideran estudios especiales ya que el paciente necesita una preparación previo al estudio. También se utiliza medio de contraste hidrosoluble o medio de contraste baritado, como el sulfato de bario, así como aire, considerado medio de contraste negativo. Esto es para distender las asas intestinales o el estómago y así poder delimitar adecuadamente el contorno o las paredes de los mismos. Dentro de estos estudios tenemos el esofagograma o la serie esofagogastro-duodenal, el tránsito intestinal o la serie gastrointestinal y colon por enema o enema varitado de colon. Si estos estudios se realizan bajo fluoroscopía, nos permiten evaluar la parte funcional del tracto gastrointestinal, como por ejemplo la motilidad, o descartar también la presencia de lesiones a nivel de su pared, como úlceras, masas, pólipos o divertículos en el caso del enema de bario. Estas son imágenes de esofagogramas realizadas con medio de contraste oral. Es un estudio bastante útil para poder delimitar la pared del esófago y así determinar diferentes patologías, como por ejemplo áreas de estenosis, engrosamientos, defectos de llenado, varices esofágicas o úlceras. Como ya habíamos dicho, si se realiza bajo fluoroscopía también es posible determinar la parte funcional o el peristaltismo del esófago al momento de realizar el estudio. Es un estudio que está quedando en desuso, ya que ahora se cuenta con la endoscopía digestiva alta. Sin embargo, nos da bastante información en caso de que sospechen patologías funcionales o patologías del tracto digestivo superior. Esta es una radiografía contrastada de la cámara gástrica como parte de un estudio de serie esófago-gastroduodenal, donde podemos ver dilatación de la cámara gástrica por gas con presencia de medio de contraste oral a nivel del fondo. También se pueden observar bien los pliegues mucosos gástricos a nivel del cuerpo y antro, los cuales en este caso se observan engrosados. Esto nos podría decir que hay algún proceso inflamatorio o por enfermedad acidopéptica. Como pueden ver,
este estudio no permita delimitar adecuadamente todos los segmentos del estómago, así como el paso de medio de contraste hacia el intestino delgado. Este estudio también presenta cierta sensibilidad para lesiones ulcerativas o masas a nivel gástrico, por lo que si se sospecha alguna de estas patologías, se podría iniciar el estudio del paciente con este tipo de exámenes radiográficos. Sin embargo, la tomografía abdominal contrastada presenta una mayor sensibilidad. Esta es una radiografía demostrando un segmento del colon sigmoide distal y ampolla rectal en un enema de bario. Como podemos ver, en este tipo de estudios se logra delimitar adecuadamente la pared del colon y podemos descartar patologías como por ejemplo úlceras, divertículos o pólipos. Como ya habíamos mencionado, este estudio está indicado en pacientes en los que se sospeche patologías del colon. Sin embargo, la tomografía demuestra una mejor sensibilidad para estos hallazgos.